días, hermanos. Qué gusto es tener nuestro culto después del retiro. Yo sé que todos los hermanos saltaron por la fe. Algunos hermanos, por alguna razón realmente de fuerza mayor, o por cualquier razón que haya sido, no pudieron participar, pero estoy seguro que con su corazón quedaron entendidos de la importancia que la siguiente ocasión puedan hacer los preparativos. Ya desde ahora prepárense para que no nos agarre de desprevenidos. Yo sé que la misión siempre estamos teniendo actividades, todas requieren toda nuestra fuerza y toda nuestra atención. Es difícil programar, ¿no?, con anticipación, pero Dios nos da, Dios nos permite. No somos una iglesia que no tiene un Dios vivo, sino somos una iglesia que continuamente tiene que saltar por la fe, y una iglesia que hemos visto y hemos experimentado que Dios no es una tradición, sino es una realidad. Los que participaron testifiquen a los hermanos, algunos que no pudieron asistir, compártanles lo que Dios les permitió allá, transmítanles y no se lo queden, sino que a todos los que faltaron de participar, también les pueda llegar lo que ustedes recibieron. Amén. Para que todos estemos en el mismo sentir, en el mismo parecer, en el mismo espíritu. Amén. Algunas familias que fueron algunos, porque algún otro, que no voy a decir quién es, pero algún otro, por tal vez, no sé cuál haya sido la razón, seguramente económica, pero entonces todo transmítanle, háganle llegar el corazón para que estemos todos en el mismo sentir. Amén. Y los que quedaron, aprendan, reconozcan, reciban de los que participaron, para que no se queden sin entendimiento, sino que todos seamos edificados. Amén. Bueno, qué gusto estar nuevamente en el culto, ver que la mayoría estamos aquí, y pues vamos a compartir la palabra de Dios. ¿Sí se escucha de las dos bocinas? ¿Los que están de este lado escuchan de ahí? ¿Sí? Bueno, creo un poquito muy bajito. A ver si le pueden subir un poquito el volumen. ¿Y ahí está mejor? Bueno, ahí le van midiendo, ¿no? Que se escuche bien. Tenemos algunas pequeñas o grandes fallas técnicas, tal vez también. Creo que tiene muy arriba los agudos. Tal vez habría que bajar agudos. Ahí los hermanos músicos que saben de oído, ayuden a las... Tenemos falta de personal, porque todavía algunos personales están allá en Ciudad de México. Por eso seguramente habrá habido algunas fallas. A ver si los videos los podemos ver al final en un poquito mejor calidad, para que realmente lo disfrutemos. Pero mientras vamos a escuchar la palabra. Vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Y vamos a ver a partir del versículo 11, hermanos. Hechos 16, 11. ¿Listos? Bueno, dice así. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando.
Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hasta ahí. Muy bien. Esta historia es famosa dentro del ministerio del apóstol Pablo. Siempre la característica del libro de los Hechos, los apóstoles iban a predicar, y cada vez que predicaban se encontraban con situaciones muy complicadas. La característica del libro de Hechos está lleno de problemas, está lleno de situaciones, está lleno de dificultades, adversidades, muchos fracasos, muchas situaciones que parecía que iban a destruir la vida y también iban a destruir el ministerio y la predicación del evangelio. El continuo que vemos en el libro de los Hechos, el denominador común es siempre esto: a punto están siempre de matarlos, de destruir la predicación, siempre se opone, siempre se meten en problemas, siempre hay dificultades. Pero también el otro común denominador es: el Espíritu Santo siempre actúa a favor de los siervos de Dios, de los que anuncian las buenas nuevas, y vence de manera increíble aquellas dificultades, aquellas situaciones. A menudo nosotros rogamos y oramos al Señor, pidiéndole que nos permita ver la gloria de la iglesia primitiva, de la iglesia primera, sin entender que esa gloria viene acompañado de algo. El combustible para que el Espíritu Santo trabaje, ¿cómo podríamos decir? La oportunidad, como dicen ahora, ¿no? En vez de decir hubo un error, hubo una falta, dicen hubo un área de oportunidad. Bueno, el área de oportunidad del Espíritu Santo, ¿qué sería sino aquellas cosas que nosotros no podemos lidiar con ellas, que no podemos vencer, que no podemos superar, que nos hacen entrar a problemas por causa del evangelio, no por causa de nuestras necedades? Algunas personas están en dificultades y entonces dicen: estoy en prueba de Dios, no sé por qué Dios, el Señor me tiene así. Ay, no sé, el Señor me está probando, lloro y estoy tratando de ver la gloria de Dios, pero en realidad se levanta a las 11 de la mañana, se desvela hasta a las 3 de la mañana viendo YouTube o Facebook, ¿no? Y vive una vida desordenada y dice que Dios le está probando. Pues no, ¿verdad? Eso no es prueba de Dios, eso en realidad es desinterés de Dios, y por esa causa en su vida hay tantas situaciones. No es que todo es prueba, habría que analizar. Pero Jesucristo dijo: el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la hallará. Pero el que quiera guardar su vida, la perderá. Entonces el Señor nos da una apuesta muy segura, la única apuesta que se permite en la Biblia. Cuando tú apuestas por el evangelio, hallarás la vida. Pero apostar por el evangelio muchas veces implica apostar la vida, ¿no es así? Y apuesta uno la vida,
Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Hallará la vida. Pero el que la quiere guardar y cuidar, ¿qué pasa? La pierde. En la vida hay dificultades, eso es innegable. En la vida nadie puede evitar los problemas. La decisión que nosotros vamos a tomar es si estos problemas van a ser para el crecimiento, para el desarrollo, para la esperanza, con propósito, con sentido, o estos problemas terminarían siendo solo producto de una necedad que resiente en nuestros corazones, que nos llena de amargura y solamente nos destruye la vida. Ahora sí que perder la vida por perderla no tiene ningún sentido, pero perderla por causa del Evangelio tiene todo el sentido del mundo. Al menos en el corazón saber algo, que todo lo que vivimos en el Señor, nada es en vano, ¿no es así? Entonces miren, vamos a ver 1 Corintios capítulo 5. Perdón, 1 Corintios capítulo 15. Me faltó un 1. 1 Corintios capítulo 15. Y vamos a ver el versículo 54. Dice así, del 54 al 58 vamos a leer, dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces la Biblia nos enseña, sí, no es que no vaya a haber dificultades en el Señor, de hecho las promete, ¿no? Él dijo que el que quiera vivir piadosamente en Cristo, sepa que también padecerá persecución. También dice, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces el Señor no nos quita las dificultades, las promete de hecho. En una ocasión le preguntaban y él decía, no piensen que yo he venido a traer paz a la tierra y al mundo. Desde ahora habrá guerra por mi causa. Y comenzó a decir, desde ahora en una familia el padre perseguirá al hijo, el hijo al padre, ¿no? La esposa al esposo. Entonces esto que ustedes tienen dificultad es muy común, es muy normal, es como la Biblia dice, ¿por qué se sorprenden del fuego de prueba que ha venido sobre vosotros como si alguna cosa extraña les haya sobrevenido? Entonces, ¿saben cómo es? Por ejemplo, aquí hay algunos hermanos que trabajan en la mecánica. Los hermanos mecánicos, cuando se meten al trabajo, quitar, poner piezas, moverle a los coches, de repente alguna grasa, alguna cosa que se les embarra en las manos o se les embarra en la ropa, y cuando ustedes se manchan la ropa por alguna grasa, no me los imagino diciendo, ¡ay, por eso yo no quería trabajar en esto! ¡Ay, ya viste! Y a todo el mundo diciéndole, ya viste, mira lo que me pasó, se me manchó la camisa, ¿no? O la playera o el overol, lo que ocupa. ¿Es así, hermanos? O algún hermano que trabaja en la construcción y mientras está resanando, ¿cómo dicen aquí? En Veracruz dicen repellar, en Ciudad de México dicen revocar, acá enjarrar, ¿no? Enjarrar una pared, y mientras enjarra una pared salpica, ¿no? Salpica un poco, bueno, dependiendo de la experiencia, salpica poco, salpica mucho, pero salpica. Y cuando enjarra la pared y salpica un poco de mezcla, entonces estará, ¡ay, por eso, mira, en mi cara me cayó mi cabello, se me arruina! ¿Así está? En ninguna manera. Con anticipación ya de antemano sabe que su trabajo implica mancharse. El que tiene el Evangelio de antemano sabe que padecerá dificultad, tribulación, situaciones. Pero les hago una pregunta, ¿pero el que no tiene el Evangelio no?
no vive dificultades, no tiene problemas, no tiene situaciones, no sufre ansiedad, no se le va el sueño, no pierde la paz. La diferencia es que cuando es por el Evangelio, al menos sabe que es por algo que es verdadero, por algo que lo vale. En cambio, cuando no es por el Evangelio, solo se amarga. Platicaba con mi hijo y veníamos platicando mientras íbamos camino a dar una vuelta, porque siempre que tengo la oportunidad de ir a Ciudad de México, ya que mi hijo está en la escuela del seminario, pues un poquito lo saco para que se escape conmigo y convivir. Y algunos ya le dicen, uy, ya vienen tus papás, uy, ¿no? Le hacen bullying. Pero a él no le importa demasiado. Sale un poco de las actividades para salir con nosotros un momento, y él nos platicaba que dentro de la iglesia hay diferentes aflicciones y dificultades. Y él está en la iglesia desde pequeño, desde que tenía, que habría sido 6, 7 años. Entonces todos sus recuerdos están en la iglesia. Ha pasado dentro de la iglesia situaciones muy complicadas, tanto personales, como también por otros niños, como también por otros hermanos, injustas y también justas, y otras que él también ha sido el problema. Y en medio de la iglesia no se puede decir que todo pasa limpio y justo, ¿verdad? En medio de la iglesia hay situaciones que fulanito me dijo, le dije, me hizo, me contestó, me hizo, y tú sabes la que luego y entonces, y el chisme que se armó. Dentro de la iglesia es así, porque la iglesia es una familia, y en las familias, en todas las, hasta las mejores familias, ¿qué? Se cuecen habas, ¿no? Pero él nos confesaba que se sentía muy agradecido de estar en la iglesia, porque todas las cosas que le han pasado dentro de la iglesia, al final han redundado para bien. Aunque en el momento no las entendía y se resentía, pero con el tiempo llegaron a ser aprendizajes, lecciones preciosas, de cómo debía interpretar la vida, de cómo podía aprender de Dios. Porque en la iglesia hay una continua práctica, reconocer a Dios. Lejos de la iglesia esto es muy complicado, pero dentro de la iglesia, ya que continuamente está cayendo la palabra de Dios, la práctica reconocer a Dios les ayuda mucho. Porque en vez de amargarse contra una persona, en vez de resentirse con alguna situación, lo que hace es mirar, y Dios, en medio de esto, ¿tú dónde estás? A menudo yo escucho a los hermanos cuando traen su queja. Espero escuchar en algún momento de su queja el momento en el que me dicen, pero Dios, ¿no? Como el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, ¿ustedes lo han leído? Está lleno de queja. Pero siempre cada salmo termina reconociendo a Dios. Pero Señor, y cuando reconoce a Dios, el texto se convierte en otra cosa. Aunque muchos son los que buscan mi mal, aunque muchos son los que conspiran contra mí, aunque muchos son los que buscan mi muerte, pero tú, Señor, aderezas mesa delante de mis angustiadores. ¿No es así? Entonces comienza a hablar, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Aunque camine en valle de sombra de muerte, no temeré. Entonces podemos entender la vida del rey David, que escribió la mayoría de los salmos. No es que estaba en medio de situaciones lindas, en medio de situaciones complicadas, pero en medio de todas ellas reconocía a Dios. Y entonces yo compartía con mi hijo y me daba mucho gusto ver su punto de vista. Pero dentro de la iglesia es diferente, porque dentro de la iglesia las mismas injusticias, amarguras, situaciones que puedes experimentar en el trabajo, en la familia, en la calle, en la vida, las experimentas también dentro de la iglesia. Algunos hermanos dicen, ay Dios mío, vengo a la iglesia a refugiarme y en vez de refugio encuentro lo mismo. Sí, pero no. Porque donde quiera que hay seres humanos hay errores. Donde quiera que se juntan las personas hay faltas, hay diferentes trasfondos, puntos de vista, y sobre todo en un lugar como la iglesia, en donde no se junta lo mejor de lo mejor. En donde se juntan como en la cueva de Adulam con el rey David, los enlutados, los endeudados, los amargados, ¿no? Si usted está aquí, está siendo llamado, porque Dios vio, esta persona me necesita en gran manera. Amén. Y entonces nos vio como ovejas sin pastor, nos vio como buey o asno caído debajo de su carga. Son versículos, no crean que lo estoy directamente. Y al que principalmente vio así, al pastor, al ministro, ¿no? Al siervo,
al que más débil vio, ahí lo puso en el lugar en donde no pueda escapar de su gracia. Amén. Entonces, mi hijo podía ver, en medio de la iglesia ha sido maravilloso. No es que hemos vivido cosas que afuera no hubiéramos podido vivir, las hemos vivido también, pero la diferencia es que tienen un propósito. Me están llevando hacia la voluntad de Dios, me están guiando al corazón de Dios. Y todas estas cosas en la vida de alguien que tiene la práctica de reconocer a Dios se convierten en un motor, en una gasolina, en un elevador de su alma, de su vida, de su corazón. En vez de resentirse y amargarse, cuando voltea hacia Dios, cuando le reconoce, comienza a descubrir una vida muy hermosa que Dios le ha preparado y se da cuenta, todo esto me sirvió para bien. Ahí está la vida de José, que aunque sus hermanos lo vendieron, aún en medio de intentarlo asesinar, lo vendieron como esclavo para Egipto. ¿No eran sus hermanos acaso las tribus de Israel que José tenía que salvar? ¿No era para su familia que esto le estaba sucediendo? ¿Y no era finalmente para la salvación de muchas almas? Y José lo llegó a reconocer. Aunque lo habían intentado matar, aunque lo aventaron a un pozo, aunque lo vendieron como esclavo, aunque una mujer lo calumnió, aunque terminó en la cárcel, finalmente Dios le levantó. Y todo lo que había vivido se convirtió en el fundamento, en la base, en el soporte, ¿no? En las raíces que le harían poder soportar el peso que Dios quería ponerle encima. Por peso no hablo en sentido negativo, sino en sentido muy positivo. La gran responsabilidad, honor y privilegio que Dios traería sobre la vida de José, ser el príncipe entre todos sus hermanos, por medio del cual Dios traería salvación, no solamente en ese momento a toda la tierra, sino hasta nuestros días. Si no hubiera sido por José, entonces ¿cómo hubiera podido vivir Judá? Y si no vive Judá, ¿cómo hubiera podido nacer nuestro Señor Jesucristo? El honor que Dios, el hilo de la vida de José, cómo iba a formar parte del gran, ¿cómo se dice? De la gran cortina de Dios, de la salvación, José no lo podía imaginar, y menos cuando se encontraba en la cárcel, en el calabozo. Dios le había prometido, mas en su corazón tenía la lucha de la promesa de Dios con la situación que estaba viviendo. Pero un día entraron un copero y un panadero a la cárcel, que se olvidaron de José, por cierto, también. Pero ellos fueron los que finalmente, sabemos que el panadero fue ahorcado, pero el copero salió de nuevo con el rey y le habló al rey de José. Y José pudo interpretar el sueño del rey y finalmente el rey entender lo que Dios quería hacer y puso a José sobre todo el pueblo de Egipto, lo hizo príncipe rey sobre Egipto y finalmente por la guía de José, que venía de Dios, se salvó todo el pueblo de Egipto y también la familia de José y toda la tierra, toda la región en la que José gobernó. ¿Qué podemos ver? Así es la vida de la iglesia, así es la vida de fe. Sí suceden problemas. No es cosa de espantarse, pues es lo normal de la vida. Pero cuando vivimos en medio del Evangelio, en medio de reconocer a Dios, podemos encontrar el propósito, la enseñanza, los tesoros. Los tesoros no son en medio de los éxitos y en medio de las cosas preciosas y méritos que alcanzamos, sino en medio de los pozos, de los baches y de las situaciones difíciles en las que caemos. Ahí es donde realmente aprendemos. Uno de los éxitos solo se vuelve arrogante, altanero, presuntuoso, ¿no? Se vuelve menosprecia a los demás. Pero de los fracasos uno aprende a valorar las cosas preciosas e importantes. ¿No es así? Cuando una persona abre su oído para escuchar a los demás, cuando le va todo bien, cuando siempre se sale con la suya, o cuando finalmente topa con pared y no le queda otro remedio que aprender a escuchar, que recibir la gracia de Dios. Por eso los fracasos nos hacen humildes y nos llenan de tesoros preciosos para la vida, son los que realmente nos capacitan. Cuando yo pasé como copastor en la Ciudad de México, en algún sentido estuve como seminarista en entrenamiento. Todo aquel que está en la sede central no para de estar en entrenamiento.
aunque es ministro, aunque es copastor, aunque administra muchas cosas de la sede, sin falta siempre se encuentra en entrenamiento. Es una bendición. Y cuando yo llegué primero a la sede central, yo tenía una idea. Ya que yo no fui porque hubiera, según yo, no es que había fracasado en el ministerio, de hecho iba viento en popa, ¿no? No es que yo hubiese cometido alguna falta, algún pecado. Hasta mi esposa, cuando nos llamaron de vuelta a la Ciudad de México, un día le preguntó al pastor: pastor, dígame la verdad, ¿mi esposo no cometió algún pecado que no me quieran decir? ¿Por qué no se están regresando a la Ciudad de México? El pastor se botó de la risa. Dijo: no, es muy positivo. Cada cierto tiempo cualquier ministro, sin importar cuál sea su cargo, su rango o cuál sea su ministerio, regresar a la sede central, volver a cero. La meta de un siervo de Dios no es desde cero comenzar y entonces empezar a escalar. Eso es un absurdo. La meta de un siervo de Dios, desde donde sea que se encuentre, poder alcanzar el cero. Y si permanece en cero, eso sería lo ideal. ¿Me explico? Pero uno cree: ay no, regreso a la sede central, voy a empezar desde cero. Desde ahí está equivocado. Ojalá, perdón por la expresión, creo que no es muy correcto decir ojalá, ¿verdad? Pero bueno, me entienden, ¿no? Dios quisiera que de verdad esa persona llegara a cero. Y el cero en realidad es la meta de todo siervo de Dios, donde yo no aparezco, sino aparece el Señor Jesucristo. Que desde cero, ni que desde cero. Ya quisiera estar en cero. Ese sería un verdadero siervo de Dios. Entonces yo fui pensando, ¿por qué me llama el pastor? Claro, teóricamente yo sabía, yo tengo que ir y vaciar mi corazón y tirar todo lo que he hecho y aprender de nuevo. Tengo que ir a entrenamiento. Eso yo sabía teóricamente. Pero en mi corazón no había eso. En mi corazón yo estaba por ahí como de 1000, no en cero. Por eso, aunque en mi mente yo sabía que tenía que volver a cero y que tenía que vaciar mi corazón y que tenía que reentrenarme, pero mi corazón estaba lleno de sí mismo, del trabajo, de los éxitos, de las glorias que por el ministerio había obtenido. Como el testimonio que dio la hermana Rosario, mencionó un pasaje donde Jesucristo va entrando en un pollino de asna. Y cuando va entrando, toda la gente alaba. ¿A quién? Y con las palmas, y con cánticos, y alabanza, y oraciones. Todos se postraban delante de Jesucristo que venía montado sobre el pollino. Pero el pollino, imagínense, si fuera como nosotros, todo el mundo me alaba, ¿no? Todo el mundo me reconoce, miren, soy un gran pollino de asna. Pero no sabe que a él nadie, ni quien le haga caso. Y entonces así uno se vuelve en este camino. Uno no es nada y nadie, es el Señor Jesucristo. Pero de repente uno como el pollino, ¡ay, todo el mundo me reconoce! No, para nada. Es el Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo nos muestra esa escena. Porque el pollino, ¿qué es? Un pollino que para estar vivo tuvo que ser redimido, según la ley de Moisés, tuvo que ser redimido con un cordero. Tuvieron que matar un cordero para que él estuviera vivo, número 1. O sea, se refiere la salvación. Número 2, Dios le dio la gracia de montarlo, ¿no? Porque Jesucristo no hubiera podido entrar sobre un noble corcel. Claro que sí, pero decidió usar al pollino de asna para que el pollino de asna no tuviera nada de qué gloriarse, pues solo ha recibido gracia, pero de repente se cree noble corcel. Yo en mi corazón iba como noble corcel, en mi cabeza de teoría pollino de asna, pero en mi corazón noble corcel. Entonces imagínense un noble corcel llegando a la sede central de nuestra iglesia, de nuestra misión. Obviamente tenía que regresar su corazón a pollino de asna. ¿Y qué pasó? Pues sí, al principio, como les digo, yo decía, el pastor me llama porque en la sede central hay tantos trabajos, se necesita un copastor, alguien que apoye al pastor. Eso es lo que había en mi corazón. Yo estoy aquí, pastor,
para servirle, para apoyarle, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y más los obreros como yo, ¿no? Ay. Con ese corazón no se puede ministrar al pueblo de Dios. Por eso Dios, ¿qué me enseñó principalmente en la sede central? Una cosa muy importante, podría decir la más importante de todas, de la que realmente depende de la vida de fe. Y es eso: yo no puedo, yo no sirvo. Cuando yo intento, cuando yo hago, solo destruyo, solo desordeno, solo causo problema. Entonces aprender a apoyarme en la gracia, en la misericordia de Dios, y aprender a oír a quienes me ayudan, a quienes me guían, a mis compañeros. ¿Por qué causa? Por conocerme a mí mismo, cuán falto, cuán inútil, cuán vil soy. ¿Saben? Precisamente el hecho de que no hay condenación nos permite poder reconocer nuestra gran falta sin necesidad de condenarnos, tampoco de devaluarnos, porque el valor que nosotros tenemos no está en función de las cosas que logramos o de las que somos capaces, sino está en función del amor con que Cristo nos amó al morir por nosotros en la cruz. La proporción de lo que nosotros valemos y de lo que nosotros somos amados no tiene que ver con lo que nosotros alcanzamos y logramos como seres humanos, sino la forma en la que Cristo nos valuó por amarnos tanto. Mi valor no depende de mi alcance como persona, como humano. Mi valor depende del que dio su vida por mí, por amarme, por salvarme. Cómo me valoró hasta el grado de entregarse por mí, ahí radica mi valor. Pero Satanás mete un veneno en nuestros corazones, que nosotros valemos según lo que logramos, según lo que somos capaces. Por eso cuando se nos humilla, cuando Dios nos quiere mostrar realmente nuestra capacidad, cuando Dios nos quiere mostrar realmente qué somos nosotros, nos sentimos desvalorados. Y entonces caemos en una trampa del diablo. No nos gusta ser humillados, no nos gusta ser reprendidos, no nos gusta ser enseñados, no nos gusta ser humildes para reconocer nuestra condición, nuestra realidad, porque sentimos automáticamente que nuestro valor baja y que el amor con que Dios nos ama ya no lo merecemos. Pero hombre, ¿cuándo lo hemos merecido? Entonces siempre el humano quiere valorarse por merecer, pero no es por merecer, es por gracia. El valor que ustedes tienen ante Dios no es porque ustedes sean buenas o malas personas, sino porque Dios dio su vida por ustedes. Conforme a la sangre del Señor Jesucristo fueron valuados a precio de sangre. Fueron comprados a precio de la vida del Hijo Jesucristo. ¿Qué otro valor queremos tener? ¿Qué otra seguridad queremos tener de que Dios está con nosotros, de que Dios nos ama, de que Dios nos cubre? ¿Qué otra aparte de eso? Bueno, si ya tengo este valor y esta seguridad por la sangre de Jesucristo, ¿qué problema hay si para seguir caminando y aprendiendo con Cristo yo tendría que reconocer mis faltas, mis fallas? ¿Eso me condena? ¿Me hace despreciable? ¿Me hace sin valor? No me quita ni valor, ni tampoco me hace ser despreciado por Dios, ni tampoco me excluye de la voluntad y de las promesas de Dios. Lo que hace es preparar el camino para la obra del Señor en mi vida. Pero yo no lo sabía. Lo sabía, hasta lo predicaba, pero no lo experimentaba. Cuando entonces comencé a experimentar estas situaciones, en donde se veía mi maldad, mi primera intención era justificarme. No, pastor, esa no era mi intención. Nunca fue mi intención menospreciar o rebelarme o hacer de esta manera. Salió así, pero es un malentendido. Él me decía, Dios descubre los corazones. Y yo, pero no es cierto, ese no es mi corazón, pastor. Es un malentendido, de verdad. Y salía mal en los asuntos y otra vez Dios te enseña quién eres tú. Pero pastor, de verdad que yo no soy así. ¿Qué pasó aquí? Pastor, no se vuelve a repetir, pondré más atención. Al principio no me decía nada. Un día me dijo, ya me cansé. Siempre dices lo mismo, no se vuelve a repetir, ya voy a poner atención. ¿Quién te está pidiendo que tú lo hagas bien? Y siempre me dices lo mismo, ya no me digas lo mismo, me decía. ¿Sabes a quién me recuerdas tú? Hay un pasaje en el libro de Proverbios en donde dice, aunque machaques al necio en un mortero con una piedra, su necedad no se apartará de él.
Cuando yo los veo a ustedes, decía yo, a ustedes me recuerdan ese pasaje. Y yo cuando eso me dijo, yo imagínense cómo me sentía. Quiero hacer bien, pero me sale mal. Porque sobre todas las cosas yo trataba de demostrar que yo no era eso. Trataba de demostrar, no a él, a mí mismo, de que sí soy alguien prudente, espiritual, inteligente, avanzado. ¿Qué me salía? Lo contrario. Porque ¿dónde comienza a ver el cambio? ¿Dónde comienza a ver el avance y la transformación? Desde cuando dejo de tratar de demostrar y comienzo a aceptar quién soy yo. Y entonces al ver quién soy yo, me atengo a la gracia, a la misericordia de Dios, sin la cual un ser como yo podría jamás vivir. No sé si me explico. Yo no entendía. Entonces, si no hay esperanza, si soy un necio que aunque lo machaques con un mortero, su necedad no se apartará de él, entonces ¿qué esperanza hay para mí? Yo no entendía. Hasta que, como nosotros tenemos costumbre de leer la Biblia, diario, por día, aparte de nuestra lectura normal, un capítulo de Proverbios. Porque si leemos un capítulo diario de Proverbios cada mes, estaremos acabando de leer el libro de Proverbios una vez. Entonces mi capítulo me tocó el capítulo 3. En el capítulo 3 aparece un versículo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces yo vi ahí propia prudencia. Y luego dice, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo, refrigerio para tus huesos. Y yo veía ese pasaje. Seguí leyendo y aparece uno que dice, ¿has visto a un hombre sabio en su propia opinión? Y dice, más esperanza hay para el necio que para él. Y entonces me brilló el corazón. Por eso el pastor me dice que soy un necio, que aunque lo machaques en un mortero con una piedra, su necedad no se aparta de él. Porque siempre trato de demostrar que no lo soy y siempre trato de no serlo, y por eso no puedo reconocer que en realidad soy necio. ¿Y cómo creo que soy? Creo que soy sabio. ¿Has visto un sabio en su propia opinión? Más esperanza hay para un necio que para él. ¿En qué sentido? Que el necio, cuando se sabe necio, no confía en su propia prudencia, sino reconoce a Jehová. Amén. Y entonces en mi corazón brilló, soy necio, y a todo el mundo gritaba, soy necio, ¿qué crees? Soy necio. Y entonces no gritaba que soy necio para vivir como un necio, sino para recibir la gracia de Dios. Pues no vive como sabio el sabio, sino el que reconoce a Dios. Amén. Por eso la Biblia dice, el poder de Dios se perfecciona en las capacidades humanas, en los dones humanos. ¿Así? El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en lo que es de mi debilidad, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Entonces, cuando vemos estas palabras preciosas, que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cómo reposa sobre mí el poder de Cristo? Cuando me glorío en mis capacidades, debilidades. Pues nadie me entendía. ¿Por qué tanto presume que es necio? No para vivir, con eso no tiene que gritarlo, se le nota. Pero para vivir no como necio, sino que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Muchas veces en la iglesia muchos no entienden por qué algún hermano, alguna persona reconoce su debilidad. Y algunos dicen, ay no, pues ¿por qué se etiqueta de esa manera? ¿Por qué tiene tan baja su autoestima? ¿Por qué no, pues si somos nueva criatura, hombre? Si la nueva criatura en Cristo Jesús. Pero para que la nueva criatura viva en nosotros y se manifieste en nosotros, con tal de eso tenemos que desechar a la vieja criatura, ¿no es así? Pero si nosotros no entendemos que aquella vieja criatura, quién es y cómo nos engaña, haciéndonos creer que en nosotros está el poder y no en Cristo Jesús, entonces por eso vivimos como necios. No es que mejoré, y todo el tiempo en Ciudad de México cometí muchas faltas, muchos errores. No digo que no hubo cosas preciosas.
glorias, éxitos, méritos, pero como les digo, de ellos no aprendí mucho. Más bien de ellos tengo que cuidarme. De ellos tengo que irme con mucho cuidado y abstenerme. Como dijo el apóstol Pablo, aún ahora tengo todas aquellas ganancias por basura para ganar a Cristo, para ser hallado en Cristo Jesús, no teniendo mi propia justicia, que es la de las obras de la ley, sino la justicia de Dios, que es por la fe. Amén. Y entonces aprendí algunas cositas, no de los éxitos, sino de los problemas, las situaciones malas que cometí. ¿Qué pasó? Ahora que estoy aquí, a menudo resultan situaciones, resultan dificultades, resultan problemas. Pero todo el tiempo en mi recuerdo vienen aquellos fracasos, aquellas equivocaciones y errores que cometí. Y me hacen meditar y pensar y luego agradezco. Si no hubiera sido por estos fracasos, si no hubiera sido por estos errores, si no hubiera sido por estos regaños, ahora yo no tendría esta herramienta valiosa y preciosa para la vida. Entonces levanto mi mirada y digo, gracias Dios, gracias pastor, gracias todas estas cosas que viví. En su momento yo no entendía, yo no sabía para qué o por qué, ahora se han convertido en tesoros muy valiosos. Gracias Señor. Ahora Goliat no me da miedo, ¿no? Ahora el cometer una falta o que los hermanos vengan con situaciones difíciles, nada me da miedo porque tú me permitiste experimentar muchas dificultades. Amén. Entonces esto yo valoro como un gran tesoro. A menudo cuando me encuentro con las dificultades, siento en mi corazón profundo agradecimiento. Ay, pastor, ¿cómo lo recuerdo? Como el dicho, ¿no?, popular de cuando el niño crece y se convierte también en papá, y cuando ve las situaciones cuando dice, ¿qué razón tenías, papá? ¿No? Así ahora es en mi vida. Y sigo aprendiendo. Me gustó mucho que el pastor me diera ese versículo. La necedad no se apartará, ¿no? Aunque la machaques con un mortero, con una piedra, porque eso me ayuda. Porque si yo soy necio, la palabra de Dios es sabia y es la sabiduría verdadera. Amén. No ostentar mi propia sabiduría, sino la de Dios. Entonces esto es verdad. Las situaciones no simplemente pasan porque sí. Sí, en la vida hay accidentes, hay incidentes, pero el mundo solo pasa así. Accidente, incidente, situación, dificultad, así. Y en vez de aprender, va amargándose la vida. Pero el que vive en medio del Señor Jesucristo va reconociendo a Dios, va aprendiendo, va descubriendo, ay Señor, tú tenías algo para mí en esto. Y todas estas cosas también nos vienen a los salvos, pero con un propósito, con un sentido, vale la pena. ¿No es así? Por eso dice, estad firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué? No es en vano. Entonces el problema es que muchos hermanos, no reconociendo a Dios, solo hundiéndose en la situación, se debilitan y en su corazón comienzan a tener desánimo y amargarse, como si no estuvieran en medio de la iglesia, como si no estuvieran en medio del Señor. Miren el pasaje que leímos. Vamos a ver, estamos ahí, ¿no? En Hechos 16. ¿Por qué el apóstol Pablo se encontró en Filipos? Miren, vamos a responder eso con la misma Biblia. Hechos 16, el verso 6. ¿Se nos lo leímos? Hechos 16, 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Fíjense qué interesante. ¿Cómo que el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia? Pues no sería voluntad de Dios que fueran a predicar a donde fuera, pero que fueran a predicar. A veces así, muchas veces algunos hermanos dicen, ¿y por qué no se abre la iglesia acá? ¿Y por qué no se va a predicar allá? Bueno, si pudiera dividirme en 1000, pues sería muy bueno. Pero además, nosotros no nos guiamos por un querer humano. Dios tiene su voluntad. Dios va guiando dónde, cómo y a qué se le dé prioridad para anunciar el Evangelio.
Y eso se nota. Algunas veces no nos podemos explicar por qué en algún lugar la palabra no se predica con tanta fuerza como en otro lugar, pero creo que aquí nosotros tenemos que aprender a reconocer a Dios. Por alguna razón, algún motivo, el Espíritu Santo, ya después lo vamos a descubrir, pero por ahora solo nos dice que no le permitió a Pablo predicar la palabra en Asia. Luego, versículo 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Otra vez, sintieron una resistencia no solamente situacional, sino espiritual. Luego el versículo 8, y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Ahí está la razón. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Fíjense muy bien lo que dice aquí, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces en el corazón de ellos quedó muy claro, por esto Dios no nos permitió quedarnos allá, porque hay una urgencia de ir a Macedonia. Y entonces en el corazón dieron por cierto que ir a Macedonia era la voluntad de Dios, ¿no es así? Y dando por cierto que era la voluntad de Dios ir a Macedonia, entonces se apresuraron hacia allá y lo que leímos. Llegó el apóstol Pablo, encontró a Lidia. Y a Lidia, que era vendedora de púrpura, dice la Biblia que Dios le abrió el corazón para que pudiera escuchar y creer a Dios, y comenzó a recibir y recibió la salvación. Y luego Lidia llevó al apóstol Pablo a predicarle a su familia, y la familia de Lidia recibieron la salvación, y así por muchos días ellos iban a dar estudio bíblico en la casa de Lidia y con sus familiares. Y sus conocidos, no sé, se armó la remambaramba. El apóstol Pablo estaba feliz, imagínenselo, ¿no? Y entonces Lidia escuchó, él estaba apuntando los testimonios. Y Lidia escuchó y la iglesia estaba prosperando. Bien que Dios quería que viniéramos acá. Luego, ¿qué sucedió? Venía una mujer atrás. Esta mujer tenía un espíritu de adivinación, y con este espíritu iba gritando atrás de ellos, estos son los siervos del Dios Altísimo que les anuncian el camino de la salvación. Y todos los días iba detrás de ellos, aquí los siervos del Dios Altísimo. Y Pablo se hartó. Alguno dice, ¿por qué se hartó si era muy bueno que hasta ella gritaba que ellos eran los siervos de Dios? Bueno, la razón es la siguiente, porque ella se está juntando con ellos, les está supuestamente haciendo promoción, pero en realidad lo que está haciendo es confundir a la gente, porque les hace creer a las personas que ellos y ella son de lo mismo. Pues la clásica táctica de los engañadores, de los defraudadores, de las personas que se dedican a engañar a las personas, mezclan un poquito de la verdad con su mentira y la hacen negocio. Siempre así juegan, ¿no es así? Cuando ustedes van con los que leen las cartas, con los adivinadores, tienen ahí de todo, ¿sí o no? Tienen a algunos demonios y cosas raras, pero también tienen que a Jesucristo y según ellos que lo aman mucho. Bueno, no ha cambiado mucho la cosa. Por eso, para no confundir a nadie, el apóstol Pablo quiso poner la línea clara. Le molestó en gran manera porque aunque tú estés diciendo la verdad, que nosotros somos del siervo de Dios Altísimo, pero tú no predicas la verdad, tú no eres de nosotros. Entonces fuertemente se voltea contra ella y reprende al espíritu inmundo, y finalmente el espíritu de adivinación sale. Pero ¿qué sucede? Ella trabajaba para unas personas, haciéndoles ganar dinero con ese don de la adivinación. Y ellos vieron perdida la esperanza de su ganancia. Esto no solamente aplica a ellos. A menudo nosotros somos así. Cuando el evangelio nos implica perder nuestra comodidad, nuestra ganancia, nos portamos de la misma manera. ¿Qué hacemos con el siervo que nos dice la verdad? ¿Lo queremos encarcelar, sí o no? No lo encarcelamos físicamente, pero espiritualmente en nuestro corazón, el siervo que nos habla la verdad lo mandamos a una cárcel. Cerramos nuestro corazón y hasta empezamos a hablar a los demás en contra. Es que a mí no me parece, ¿por qué? Imagínense, hermanos. Nos parece locura lo que hicieron estos empresarios, pero nosotros ¿cuántas veces no hacemos de la misma manera? Cuando por el evangelio se nos pide perder un poco de nuestra vida, de nuestra comodidad, y comenzamos a
¿Pero por qué? No se vale, pero yo por eso vine a la iglesia, para descansar, no para trabajar. Jesucristo dijo que su yugo es fácil y su carga ligera, pero yo me siento muy cargado por el Evangelio. En primer lugar, la carga viene porque creemos que el esfuerzo y la capacidad provienen de nosotros. No porque Dios no quiera que le sirvamos. Pues la Biblia dice, nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos al Señor, no teniendo confianza en la carne, es decir, no dependiendo de nosotros mismos, sino de la gracia de Dios. Nunca la Biblia dice que no sirvamos al Señor. ¿No es así? Dice la Biblia, entonces dice, porque la ley del espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué quiere decir? No bajo la ley, pero sí por el espíritu. Nunca dice no servir al evangelio. Servir al evangelio, cuán precioso, cuán grande honor y cuán grande regalo de gracia es para nosotros. Pero algunos que no lo ven como la gracia, se enojan porque lo sienten como carga y en vez de transmitir esperanza y fe, frenan el servicio al evangelio. A veces me he enterado cuando algunos de los hijos de ustedes quieren participar en la ofrenda, en compartir para cuando hay algún evento para despedir a alguno de los jóvenes, o cuando quieren apoyar con su diezmo, o hay aquí cooperación por grupos, ¿no? Varones, jóvenes. Pero cuando los hijos de ustedes quieren compartir, me he enterado que algunas veces ustedes, ¿pero por qué? No les des tanto, dales menos. Cuando yo escuché eso me sorprendí de ustedes, hermanos. ¿Qué le está enseñando a su hijo, a su hija? Sus hijos que con corazón de fe quieren ser dadivosos, quieren ser dadores alegres, no por queja ni con necesidad, sino con alegría, por una voluntad que el Señor les mostró en su corazón. Pero los padres impidiéndoles. Entonces, ¿qué esperanza me dejan, no? Para aquellos jóvenes, para aquellos niños, para aquellos padres, para aquella familia. Hago una pregunta, ¿sí nos podemos sostener nosotros a nosotros mismos? ¿Y entonces qué nos da tanto valor? Si yo, ¿qué hago? Peleé toda mi vida con mi hijo para que siempre tuviera un corazón no mezquino, sino dador. Porque yo que estoy en el centro de la obra del Evangelio, continuamente veo la necesidad para el Evangelio, me hace sentir, ay Señor, quisiera que tú nos dieras mucho más, quisiera servirte con mucho más, porque veo que el Señor nos llama, es una gracia, es una bendición. Pero algunas veces me he enterado el corazón, no, mejor no, aunque Dios le puso en su corazón, dice, no, mejor como Ananías y Zafira, mejor vamos a dividirlo entre todos en partes iguales, para que cargar lo menos posible. Ese no debe ser el corazón de la iglesia. El corazón de la iglesia es cada uno como propuso en su corazón, amén. Porque en la iglesia 1 vence a 1000 y 2 a 10,000, no 10,000 a 1. Nuestra iglesia puede hacer cosas increíbles cuando se une al corazón de Dios, ¿no es así? Cuando otros ministerios y otros pastores ven las cosas que se hacen en nuestra misión, ¿qué dicen? ¿Cuántos son? ¿10,000? No, somos 2. Han de tener mucho dinero, ¿verdad? Pues sí, en Dios. Así es. Nuestro Dios es el Dios del oro y de la plata. Pero no es que realmente en nuestra iglesia haya esas capacidades. Humanamente no lo hay. Y eso es lo sorprendente. Cuando ven cosas como el retiro, obras como Jairo, cuando invitamos a artistas como Adlan Cruz, no por el artista en sí, él de hecho vino más bien como una ofrenda. Pero Dios nos abre las puertas cuando hacemos cosas como Scrooge o como el CLF, y entonces de repente algún pastor se ha acercado conmigo que me dice, pastor, veo la iglesia, los hermanos bien dispuestos, con el corazón quieren servir. Ay, aunque ellos tienen 500 miembros, pero son 500 miembros en un club social. 1000 miembros en un club social, ¿para qué? Hermanos, nosotros somos salvos por la sangre de Jesucristo, por su gracia. La salvación no está condicionada a la permanencia en la iglesia. Más bien la permanencia en la iglesia es para aprender a vivir con el corazón de Dios, ¿no es así? Entonces estar en la iglesia corresponde a quien quiere recibir y vivir con el corazón de Dios, no con la persona por querer conservar la salvación. Sabemos que eso Cristo ya nos lo regaló. ¿Me explico?
Nadie está aquí amenazado de que si no sirve, entonces Dios lo va a condenar. No, aunque no sirva. Pero si no servimos, ¿para qué vamos a vivir? Y de todas maneras dificultades tendremos, pero solo, ni sin ningún propósito, solo por nuestra necedad. Pero en el Evangelio también tendremos dificultades, pero será por el Evangelio. Amén. Para el desarrollo, para el crecimiento de la mente, del corazón. Como dice el libro de Efesios, Dios constituyó a unos apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo, para capacitarnos para la obra del Evangelio. Amén. Entonces nosotros nos parecemos mucho a estos empresarios que cuando ven perdida su fuente de ganancia, se enojan con los siervos, los quieren encarcelar. Eso no solamente aplica a estos paganos incircuncisos, eso también muchas veces nos aplica a nosotros. No, hermanos, la voluntad de Dios, el corazón de Dios con que los hermanos quieren servir. Alguna vez me topé otra situación. Eso no aquí en Guadalajara, eso no sucede. Un hermano recién había recibido salvación y empezó a servir con el corazón a la iglesia. Y yo me di cuenta, eso no venía de su propio corazón, porque yo lo conozco, sino venía del corazón de Dios. Pero algunos hermanos que tenían muchos años en la iglesia y les gustaba mucho estar sentados, ¿no? y siempre estar oponiéndose a todo, cuando lo vieron que él, aunque era nuevo, comenzaba a ser ejemplo de muchos antiguos, los confrontaba. Porque la vida de alguien que se entrega al Evangelio y que recibe el corazón de Dios confronta a los que no. Y aquellos que no comenzaron a acercarse a aquel hermano y empezaron a decir: hermano, usted como que hace mucha obra, acuérdese que no es por obras. Y él decía: no, pero no es por obra, realmente en mi corazón yo no quiero servir, pero yo creo que Dios me está llamando. No es por mi querer, sino es por Dios. Hermano, acuérdese que yo ya lo veo, usted está muy enaltecido, como que ya está creyéndose como que usted es alguien. Tenga mucho cuidado porque la obra enaltece. Y entonces le decían cosas como esta. Pues en realidad yo pienso más por envidia que por espirituales. De repente eran muy espirituales para frenar el crecimiento de un hermano. Y cuando yo vi esto claramente, yo pude guiar al hermano. Hermano, es verdad que siempre cuando comenzamos a servir al Evangelio hay algo de nuestro propio buen corazón, pero el Señor nos va a enseñar. No tenga miedo. En el camino Dios nos enseña. Dios nos humilla también y Dios nos purifica. Como si hiciera este método, ¿no? Como que filtra, entresaca lo precioso de lo vil. ¿Y qué es lo vil? Pues nuestro esfuerzo, nuestra obra. ¿Pero qué es lo precioso? Su gracia. Y nos enseña a servirle por la gracia. Pero si de plano nunca sirve, ¿cómo lo aprenderá? Entonces yo le decía: no tema, que Dios le enseñe, pero no se detenga. Porque algún hermano le dijo que ya está usted haciendo mucha obra. Ay, Dios mío. Y entonces yo fui a aquellos hermanos: ¿y ustedes por qué hablan de esta manera? No, pues porque es bíblico, porque no es por obra. Vimos al hermano, ya está creyendo que por su obra. El hermano no cree eso tú te lo inventas. Más bien, ¿por qué no dices que tienes celo de un hermano que realmente recibe el corazón mientras tú te deseas que quedarte con tu propia comodidad? Si no quieren estar en la iglesia, no estén en la iglesia, les dije. Me acuerdo que en esa ocasión mi esposa me regañó. Los hermanos, algunos me regañaron: pastor, está usted siendo muy fuerte, muy duro. Yo dije: no me interesa. No me interesa tener en la iglesia personas que no quieren aprender la vida de fe. Si no tiene interés de la vida de fe, no necesita la iglesia para ser salvo. Salvo ya es, pero solamente está llenando espacios que son para personas que sí quieren aprender la vida de fe. Y si todos hubiéramos pensado como aquellos hermanos, ¿qué hubiera sido de nosotros si los que fueron antes de nosotros no hubieran entregado su vida y sus dones y todo lo que tenían para el Evangelio, hasta el grado de morir por el Evangelio? ¿Cómo nos hubiera llegado el Evangelio a nosotros? No se necesitan 10,000, se necesita uno que reciba el corazón de Dios para predicar el Evangelio. 1, 2, con 2, 1 vence a 1,000, 2 a 10,000. Pero tener una iglesia donde 10,000 no vencen ni a uno, ¿para qué? Ninguno se atrevía a pelear con Goliat, porque no tenían la práctica de la fe, porque estaban acostumbrados a no tener desafío y reto más allá de su capacidad. Y entonces estaban mirando a Goliat y decían: órale, éntrale tú.
Y el otro le decía, no, tú, bueno, todos juntos. No, pues no se puede. No, pues ¿cómo le hacemos? No, pues tú. Tú, acuérdate que tú me dijiste que Dios en el antiguo tiempo hasta abrió el mar. Pues, éntrele, maestro. No, pues tú, Dios. Y así estaban todos porque tenían pura teoría. Pero David no tenía teoría, tenía práctica. Entonces el rey David, que había algunas veces vencido a un oso, algunas veces a un león, porque cuidaba las ovejas de su padre, él no había experimentado un Dios de teoría, sino en su vida lo había vivido. Empezó tal vez con un perro que quiso lastimar a las ovejas, tal vez después llegó un lobo, luego llegó el oso, luego el león, y se dio cuenta, fue ese oso, fue ese león, Dios está conmigo. Y entonces, ya que había aprendido, David fue suficiente para vencer a Goliat. David fue suficiente para matar a 10,000, ¿no es así? Pero de todo el pueblo no se hacía ni un David. ¿Nosotros qué clase de iglesia queremos ser? ¿De todo el pueblo o David? Por eso David no es muchos, pero sí macho. Pero macho no es que alguien sea valiente por sí mismo, sino alguien confía que Dios está con él. Amén. Alguien teme a Dios y espera en Dios, aunque sea chiquito, pequeño, débil, falto, aunque sea cobarde, como Gedeón. Pero si Dios está conmigo, por Dios puedo avanzar. Esta práctica yo espero que se despierte en nuestra iglesia, y no la de aquellos que cuando ven perdida su ganancia quieren impedir la obra de Dios. No seamos de ese corazón. Experimentemos a Dios. Amén. Ay, pastor, pero usted siempre nos ha enseñado que no es por obras. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Entonces no es por obras, pero Dios ya de antemano preparó unas obras para que nosotros, cuando entremos a ellas, Dios va a estar con nosotros, nos va a ayudar. Amén. Pablo se enfrentó a estos mentirosos. ¿Y qué hicieron? Lo metieron en la cárcel. Y dice la Biblia, lo azotaron mucho. ¿O poco? Mucho. Y les rasgaron las ropas. O sea que ahí los jalonearon, los aventaron, los patearon, les quitaron la ropa, los azotaron mucho, lo dieron a un carcelero. Asegúralo como si fuera un gran delincuente. Y luego lo metieron en la cárcel. Y estando dentro de la cárcel, el carcelero los metió ¿en dónde? A la celda de más al fondo, les aseguró los pies en el cepo y ahí los dejó. Así vencen a los hijos de Dios, ¿no? Si Pablo hubiera sido como yo, tan solo al imaginarlo, ¿qué hubiera dicho? ¡Ay! Eso me gano yo por estar haciéndole caso al Espíritu Santo. Iba todo tan bien, pero ahora esto que ha sucedido, Dios, ¿de qué se trata? No te puedo entender. Yo vine porque tú me guiaste, me hubieras dejado ir a Asia. Ay, mejor voy a agarrar mis propios caminos. Nada más te hago caso y decido como tú quieres y mira lo que me sucede, ¿no? Si yo hice lo que tú me dijiste. Así, si hubiera sido Benjamín, así hubiera hecho. No te entiendo. Pero no hizo de esta manera. No digo que no le subió al corazón tal vez esta queja, porque es lo normal de nosotros. Siendo guiados por Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo, siendo dirigidos por la iglesia, no suceden problemas, ¿verdad? Sí. Pero pastor, usted me dijo que confiara en Dios y mire la que me gano. No están ustedes pasando nada raro. No es nada que no le haya pasado, por ejemplo, al apóstol Pablo. Estando en esa situación tan oscura, algo le ayudó. Porque él, cuando llegó a esa situación, lo primero que hizo, dice que estuvieron orando. Y luego con Silas cantaban himnos. ¿Qué les ayudó a ellos a que en medio de aquella situación no se hundieran en la situación? ¿No es raro esto? ¿No les parece esto algo muy extraño en la narrativa? La narrativa natural tendría que ser así. Y entonces Pablo se enojó porque, guiado por el Espíritu, fue a Macedonia y le pasó esto. Y se amargó y entonces dejó de confiar en Dios y se desanimó. Esto sería lo natural. ¿Pero qué pasó? Oró y cantaron himnos.
¿Quién se pone a cantar himnos cuando por hacerle caso al Espíritu Santo terminó en el calabozo de hasta el fondo con el cepo agarrándole el pie y azotado mucho y perdido todo lo que tenía y con peligro de ser juzgados para muerte? ¿Ellos no habrán sentido que los iban a matar? ¿Y no los habrían querido matar? Sí. Porque son un peligro, porque son peligro para la fuente de ganancia de los mentirosos. Entonces, en el corazón del apóstol Pablo, si yo me pongo en sus zapatos, yo hubiera dicho, no te entiendo, Señor. Y solo me hubiera hundido en la miseria, en la dificultad y en la amargura. Yo haciéndote caso y mira lo que me gano. Y así, no, porque lleno de muchas confusiones, ¿no? Hay muchos pensamientos, pero ¿a qué horas? ¿Por qué? Y yo, o yo hice algo mal, ¿qué hice mal? ¿Por qué estoy aquí? Tal vez yo la regué, Señor. Ay, Señor, me estás castigando porque me porté mal. Y que seguramente no es que se hayan portado bien. Porque ¿quién no falla? ¿Quién no comete errores? Pero hacemos esto, ¿no? ¿Por qué me está pasando esto? Me estoy portando mal. Ay, se empieza a condenar el corazón. Pero hay algo que había en sus corazones. Volvamos al versículo 10. Dice, cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, aquí, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. En el corazón de ellos, su vista no estaba puesta en ellos, su vista no estaba puesta en la situación, su vista estaba puesta en aquel que les envió. Sabían muy bien, ¿para qué Dios nos envió aquí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo platicaba con algunos de mis compañeros ministros en este tiempo que estuve en Ciudad de México. Algunos de ellos son de sedes muy pequeñas, algunos sus sedes locales aún no tienen ni 10 miembros. Y los poquitos que tienen, cuando ellos participan en actividades de la sede central, se desaniman y dejan de ir. Pastor, y de los 10 que me quedaban, ¿no? Y entonces se sentían un poco cargados porque decían, ¿cómo se lidia con una iglesia que recién comienza? Y estamos predicando a las personas, pero vemos que las personas sí de repente reciben el Evangelio, pero no congregan y no se animan, entonces no se establecen en la vida de fe. ¿Cómo hacemos? Porque las personas cada vez más no tienen necesidad de la iglesia. Yo creo que hay tantas cosas en línea, tantas comodidades en estos tiempos que las personas pierden la necesidad o el entendimiento o la importancia de estar en iglesia. ¿Cómo hacemos, pastor?, me decían. Y yo les hice una pregunta. En el horario del seminario nosotros tenemos un horario para predicar de casa en casa. ¿Ustedes salen a predicar cada día cuando están allá de casa en casa? Y se quedaron viendo. No, pastor, es que, ¿qué me van a decir? ¿Que con 10 miembros tienen muchas cosas que hacer? Bueno, es que aunque no lo crea, no es cierto. Yo también estuve en una iglesia que recién iniciaba. Y también no teníamos ni 10 hermanos. Eran 2 familias las que asistían. Y no asistían porque no estaban acostumbradas a la vida de la iglesia. Cuando llegamos, habían sido como un estudio bíblico que se hacía cada 15 días, cada mes. Cuando llegamos, el congregarse semanalmente les parecía demasiado exagerado. Y me decían, vivimos bien lejos, pastor. ¿Y qué es bien lejos? Pues como a 15 minutos de aquí. Yo decía, no, pues ya quisiera yo. Era bien lejos para ellos. Entonces yo entiendo lo que pasa en ellos. Pero ya que en mi tiempo, en ese momento, yo no tenía tantas cosas que hacer, una cosa que para mí era, disculpen la expresión, pero religiosamente a fuerzas, salir a compartir después de la comida. Luego ya se empieza a hacer uno de citas regulares. En general íbamos y muchos nos escucharon y muchos nos cerraron la puerta en la cara. Pensaban que éramos testigos de Jehová o no entendían. Les venimos a compartir sobre la salvación. Sáquense de aquí, están locos ustedes. Pero algunos sí no se daban el tiempo por pena de escucharnos, pero la mayoría de ellos nunca se afirmó en la iglesia hasta que llegamos a una casa. En esta casa había en la puerta un símbolo, un candelabro, ¿no? Pero la menorá, el candelabro que estaba en el tabernáculo. Entonces este símbolo me hizo entender,
ay, no, en esta casa no, porque han de ser como judíos o mesiánicos. Ay, no me voy a poner a discutir. Y quería saltármela. Pero mi esposa me dijo, no, sí vamos, ¿por qué te saltas una casa? Es que mira, tiene ese símbolo ahí. Ay, no nos van a escuchar. Vamos, y mi esposa se me adelantó como suele hacer y tocó la puerta. Y ya tocó la puerta, ya que tenía que quedarme ahí. Y salió una señora, la que hoy es la hermana Margarita. Y salió la señora y nos dijo, ay, jóvenes, precisamente ahora tenemos un estudio bíblico, ¿no quieren? Y yo dije, ay, no. ¿Y qué vamos a hacer nosotros en un estudio bíblico? ¿Qué vamos a sembrar en fundamento ajeno? No, ya tienen su estudio bíblico. Yo le dije, no se preocupen, vamos a la siguiente casa. Nosotros tenemos que predicarle a la gente nueva. Y ella dijo, en Dios no hay casualidades, pase usted. Y me hizo así. Y yo dije, ay, Padre. Porque mi esposa daba por cierto que nosotros estábamos ahí para anunciar el evangelio a las casas que yo quisiera. No, a todas. Por eso nos metimos a esa casa. Bueno, ya cuando ella dijo en Dios no hay casualidades, ya me hizo pensar. Es verdad. Y durante un tiempo estuvimos yendo al estudio bíblico, solo escuchábamos al hermano. Hoy es el hermano Víctor Bermúdez. Él daba el estudio. Y él compartía, ay Dios mío, puras cosas de su denominación, ¿no? Pero muy inclinado al judaísmo. Y entonces él oraba, Señor, si no somos salvos, ayúdanos a recibir tu salvación. Pero él oraba para los que estaban allí, pero no para él. Pero creo que en parte sí también para él, porque tenía necesidad. Durante varios meses fuimos y solo era escuchar su estudio. Y al final de su estudio nos daba oportunidad de platicar con él. Y ahí platicando con él teníamos una que otra controversia, pero en general ellos nos consideraban como congregantes de su estudio bíblico. Un día yo le envié una de las primeras transmisiones que se hicieron o grabaciones que se hicieron que estaban en YouTube del pastor Pablo Shin. Se llamaba El arrepentimiento y la fe. Un video grabado con un celular bien malo, bien de mala calidad, pero la predicación del pastor muy buena. Y mi esposa les regaló en discos en ese tiempo, todavía teníamos discos, CDs, un seminario bíblico del pastor Pablo Shin. Lo pusieron en su vehículo y cuando nos dimos cuenta ya estaban predicando el evangelio en su célula. Y entonces comenzaron a hacernos preguntas y cada vez nos entregaban más las preguntas y las cuestiones a nosotros. Sin darnos cuenta comenzaron a compartir y a dejarnos compartir el evangelio y recibieron la salvación. Antes que esto sucediera, mi esposa se hartó porque como 6 meses íbamos y solo los escuchábamos. Pero ¿qué hacíamos? Mi esposa decía, ay ya mi amor, nada más vamos allá y no escuchan y solamente lo estamos escuchando y perdemos el día, vamos a predicar a otras personas. Pero yo le decía, tenemos toda la semana para predicar en otras casas, pero el estudio de hoy con ellos es importante tenerlo. Entonces ella me decía, pero sí, ay, no hay fruto. Parecía que no había fruto. Ese testimonio yo les compartía a mis compañeros ministros. Porque alguno me decía, sí estábamos teniendo un estudio bíblico en un mes, pero como no se congregaban, dijimos, pues es que no, nada más nos están llevando para allá y pues para que se congreguen, entonces mejor ya no les damos el estudio bíblico. Yo le dije, no, si tuvieras otras personas que visitar, muchas ocupaciones, muchas razones por las cuales decirles, ¿sabe qué, hermano? Ya a ustedes ya les toca venir a la iglesia, yo tengo que ir a predicar a nuevas personas, no solamente dejar el estudio, sino explicarles, vengan a recibirlo en la iglesia, mientras que nosotros nos ocupamos de ir a otras personas, a otras casas, porque realmente están tan ocupados que ya no pueden dar el estudio bíblico. Y ya mi compañero decía, pues sí, la verdad sí. Y yo les daba este testimonio porque 1 año estuvimos en esa casa. Y en ese año finalmente ellos me dijeron, pastor, estamos predicando el evangelio, pero ya no, donde estamos ya no nos aceptan, ya no nos quieren. Como diciéndome, ¿podemos ir con ustedes? Yo les decía, no, en donde están prediquen el evangelio. Porque si no luego van a decir que yo los llamé, que yo les pedí venir, yo a nadie le pido venir. Y entonces ellos, bueno, y mi esposa me decía, mi amor, ya diles que vengan con nosotros, pobres, no los ven, que ni siquiera les dejan predicar el evangelio. No, pero si yo soy quien les llama a ellos, no van a entender que es Dios realmente quien les llama. Yo no debo ser quien llame a ellos. Y finalmente aquella familia
finalmente me dijeron, Dios nos está llamando. Bueno, Dios los está llamando, bienvenidos. Eran tan felices. De ahí, no de muchas casas que visitamos, de ese estudio comenzaron a venir muchas personas a la iglesia de Puebla. En ese tiempo estábamos en Puebla. Y la hermana Margarita un día nos dio testimonio que su mamá estaba enferma. Yo tenía duda de ella, de si realmente ella estaba escuchando el evangelio, pero le pidió a mi esposa que le compartiera a su mamá. Y luego ella nos dio un testimonio. Cuando su mamá falleció nos dijo llorando, pero yo pude ver que mi mamá realmente había entendido que ya no tenía pecado, que Cristo se había llevado sus pecados, que estaba limpia, se fue limpia al reino de los cielos. Cuando yo escuché su testimonio dije, sí, también es hermana. Comenzó a venir a la iglesia. Y la hermana Margarita invitaba a su esposo, pero su esposo ya estaba enamorado de donde estaban, ¿no? En ese lugar medio judío. Y le decía, pero no te entiendo, me sacaste del catolicismo, me trajiste a y ahora me estás sacando de aquí para llevarme. Entonces, ¿cuándo vamos a acabar, no? Y su esposo no quería saber nada de nosotros. A la vez estaba abierto a escuchar. Y aunque pasó mucho tiempo, finalmente su esposo es el hermano Manuel Almazán. Él hoy es uno de directivos de la iglesia de Puebla. A mí me dio mucho gusto verlo porque mucho tiempo él dijo, no me vas a sacar de aquí, yo aquí estoy muy bien. El pastor le decía a la hermana, porque la hermana, todo el mundo le decía, díganle a mi esposo, y el pastor le dijo, hermana, Dios va a llamar a su esposo. Usted siga compartiendo con él, si él sigue escuchando, un día la palabra va a trabajar y lo va a traer. Entonces tranquila. Y así fue como el hermano Manuel se juntó. Y de repente la iglesia empezó a invitar, el hermano Víctor y la hermana Elsa, su matrimonio, comenzaron a invitar a un montón de personas, el hermano Soriano, la hermana Conchita, y la iglesia empezó a crecer un montón. Y les compartí esto a mis compañeros. Hay algo por lo que yo no dejé de ir de casa en casa, no dejé este estudio bíblico, porque di por cierto que Dios me mandó a predicar el evangelio. En lugar de estarme condenando que por qué sucede esto, que por qué sucede lo otro, aprender que aún en medio de las situaciones Dios nos está llevando porque nos llamó para anunciar el evangelio. Amén. El apóstol Pablo pudo haberse hundido. ¿Por qué? ¿Yo qué hice mal? ¿Qué hice bien? No se trata de ti. Él dio por cierto que Dios lo envió a predicar el evangelio. Por eso, sea en casa de Lidia, donde todo era lindo, o sea en medio de la cárcel, Dios me envió a predicar el evangelio, Dios está conmigo. Uno encuentra la voluntad de Dios a donde sea y como sea que esté pasando la situación a mi alrededor. Los misioneros temporales piensan que Dios los usaba fuertemente allá, por ejemplo, Dara en Bulgaria, ¿no? ¿Quién más aquí está? ¿De los exmisioneros? ¿Xiomara dónde está? Xiomara. Fuerte Dios me usaba en Corea. En Corea estabas, ¿verdad? O Mario, fuerte Dios me usaba en... ¿Dónde fue Mario? A Corea también, ¿verdad? Es que Mario estuvo en tantos lados que ya ni sé de dónde era él. Fuerte Dios me usaba en África, en Costa de Marfil, en Taiwán, mi hijo, ¿no? Pero llego aquí, no sé qué hacer. Y luego todas las cosas se caen y suceden así. Dar por cierto que donde quiera que Dios me envía, donde quiera que Dios me pone, me envió a anunciar el evangelio. Pero pastor, pero algo yo pequé porque están pasando cosas malas. Ahí Dios tiene algo para ti. Amén. Donde sea que Dios te permite, donde sea que Dios te pone, tú no eres para servir a los pensamientos, a la inmundicia, sino eres herramienta de su justicia para servir al evangelio. El apóstol Pablo tenía esto con claridad. Por eso dijo, ahora estamos en la cárcel, nos azotaron mucho, parece que se arruinó todo. En realidad, Dios nos ha puesto donde quiere que anunciemos su evangelio. Por eso en su corazón aquella esperanza cantaba. Y cantaba en su corazón himnos con Silas. No puedo saber qué himnos cantaban, pero me imagino. Yo creo que cantaban el de Pon tus ojos en Cristo, ¿no? O Cuán grande es Dios, ¿no? Al que ustedes quieran poner ahí, pongan. Pero cuando ellos cantaban, dice la Biblia que las cadenas de los presos y las rejas de los presos fueron abiertas y fueron rotas, ¿no es así? Eso es físico, también es espiritual. Porque nosotros no entendemos, mientras nos hundimos en nuestras depresiones y confusiones, no entendemos que en realidad lo que Dios puso dentro de nosotros es tan poderoso, tan grande,
que puede romper cualquier cadena, soltar a cualquier preso. La esperanza del Evangelio que Dios nos ha regalado es más grande y más poderoso que cualquier confusión, que cualquier cárcel. Pero muchas veces no somos capaces de verlo, pero Pablo lo sabía. El tesoro que yo tengo ni la cárcel lo puede retener. Yo podría decirles a ustedes, ni su depresión, ni sus confusiones, ni sus faltas, ni sus debilidades, ni ninguna situación puede detener lo precioso de lo que Dios ha puesto en esa vasija de barro. Y entonces finalmente, aunque somos vasijas de barro, pero ese gran tesoro que Dios puso en nuestro corazón nos tiene que hacer pensar algo. ¿Para qué me está pasando esto? No por qué. ¿Para qué me está pasando esto? Dando por cierto que Dios me ha llamado. ¿Para qué? Para que este tesoro que está aquí, otros también lo puedan tener. Para eso estoy, si no, ¿para qué estoy? ¿Para qué Dios puso semejante tesoro en esta vasija tan defectuosa? Sino para que esta vasija rompiéndose derrame ese tesoro. Entonces, ¿qué importa? Ustedes están rotos, medios malformados. Yo estoy medio mocho de una parte de la boquilla. ¿Qué importa? Estoy panzoncito porque soy una vasija redondita. ¿Qué importa? Dar por cierto que Dios me ha puesto allí para que predique el Evangelio. Pastor, ¿aún en la cárcel? Aún en la cárcel. Ustedes en el video de testimonios del highlight, ¿no?, de los recuerdos del retiro, hay un hermano que testifica. Y dice, yo muchos años me aislé, es la primera vez que vengo. Es el hermano Israel. El hermano Israel, ay Dios mío, él vino de la cárcel. Pero aquella cárcel en la que él había estado, no sé cuál fue, que era muy pequeña, salió muy orgulloso, a la vez muy quebrantado. Quiso entrar al seminario, me tocó como uno de los de la generación del seminario del evangelista Arturo. Y él en el seminario, solo por recibir un par de regaños se sintió. Y él, según se creía que realmente entendía su maldad, porque había estado en la cárcel. Pero aunque había estado en la cárcel, solo se había llenado de jactancia y de orgullo, de que él había sido bien malo, era bien malote. Entonces conmigo no funcionó sus amenazas. Un día le puse un alto y le dije, tú no puedes estar así aquí. Y entonces él se indignó y dijo, me regañaron, no me quieren. Y se fue. Y cuando se fue, hizo de su vida un papalote. Aunque lo quisimos jalar de vuelta, pero él tenía mucho orgullo, mucho resentimiento, porque sentía que se habían sido injustos con él. Yo me sentí mal por él, hasta le pedí al pastor ayuda, porque me sentía, ay pastor, no fui demasiado duro con él. Me dijo, si por una situación, aunque tú hubieras sido demasiado duro por él, pero si por esa situación se alejó, significa que todavía el llamado no está firme en su corazón, porque vive delante del hombre y no de Dios. Bueno, sí, pastor, tú no te preocupes, me dijo, tú sigue guiando a los seminaristas. Y finalmente pasó años. Un día dijo que quería regresar al seminario, pero el pastor dijo, no le corresponde. Primero que se afirme bien en la iglesia. Y empezó, y estaba entendiendo algunas cosas, cambió su corazón, y de un delito del pasado, de repente lo agarraron y lo metieron a la cárcel. Y ahora sí se fue a Barrientos, a la Grande, le dicen ellos. Y en la Grande, yo no sabía qué había pasado con él, había dejado de venir, ya hasta me había enojado, y dijo que ya iba a venir y no ha venido. Cuando me enteré, vino su mamá llorando que lo habían arrestado. Me lo pasó por teléfono. Pastor, soy yo, Israel, no es que no haya querido ir a la iglesia, sino que estoy en la cárcel. ¿Qué hiciste, Israel? No, pastor, de verdad no había hecho nada. Bueno, sí hice algo, pero eso ya es parte de mi pasado, pero me agarraron hasta ahorita. ¿Hace cuántos años? Dime bien. Y me decía llorando, no, pastor, de verdad, yo no había hecho nada. Dime la verdad, no le mientas. Ya, me alejé a su mamá porque dije, tal vez con su mamá no. ¿Qué hiciste? Nada, pastor, de verdad. Bueno, si es así, Dios te llamó, le dije. Necesitábamos una sede en Barrientos. Ahí está el evangelista de Barrientos. Y él me dijo, ¿en serio, pastor? ¿En serio? Si tú crees y confías en Dios, que Él te envió no para destruirte, sino para anunciar el evangelio, y que su voluntad está contigo, entonces tú vas a ser nuestro evangelista en Barrientos. ¿Me entiendes? Entonces ya soy evangelista, me dijo. Y le dije, eso yo no te lo puedo dar.
Eso es una función delante de Dios. Si tú crees, tú eres evangelista, le dije. Y entonces se quedó embelesado. Yo dije, creo que la regué, al rato va a salir diciendo que ya es evangelista de la misión. Pero lo que le dije llegó a su corazón. Y entonces una vez al mes me llamaba para darme testimonio cómo Dios estaba trabajando en Barrientos, cómo recibía persecución, y había la iglesia oficial de Barrientos, lo perseguían porque les representaba una competencia. Y un día me dijo, pastor, se me juntaron unos de los que me escuchan y me dijeron que si le daban su calentadita a los de allá. Le dije, no, la Biblia dice de hablar con mansedumbre, la esperanza. Ay, sí, pastor, yo les dije que estaban mal. Que no, le dije, no, para nada. Tú como buen soldado de Jesucristo sufre penalidades. Ay, sí, pastor. Muestra entonces con el amor lo equivocado de lo que dicen de ustedes. No les den la razón a lo que dicen de ustedes. Sí, pastor. Y así compartiendo. Un día me decía, ¿qué cree, pastor? Ya me llamaron, soy uno de los pastores de la iglesia de aquí de Barrientos. Porque dice que al principio lo perseguía, pero un día hubo una redada. Agarraron al que era el pastor, se lo llevaron y mientras se lo llevaban, él le gritó por las celdas, Isra, te encargo la iglesia. Y entonces quedé yo, dice. Y no tenía nada para leer dentro de la cárcel, sino un libro que él tenía, que le mandamos, que era el del tabernáculo del pastor Oxopar. Y con ese libro hacía seminario tras seminario, tras seminario, tras seminario. Lo llamaban a hacer seminarios a cada rato del tabernáculo. Luego ya le mandamos otros libros para que tuviera otro tema. Y él predicaba y comenzó. La iglesia oficial no lo aceptaba tan bien, pero él empezó a ir al patio donde dice que había las visitas, donde lavaban la ropa. Dice que era la peor zona donde estaban los peores delincuentes. Ahí era donde él le daban permiso de predicar. Ahí, aunque no en un local bien estructurado, pero comenzó a predicarle a las personas y ese se convirtió en su lugar de reunión. Entonces, de broma decían, el lugar de los, algo así como el lugar de los peores o de los despreciados, ese era su sede. Yo dije, así es. Y un día él se sentía muy contento de que ya lo tenían como uno de pastores oficiales, pero de repente me llamó que lo empezaron a perseguir y a menospreciar. Y yo le dije, no te sientas feliz de ser pastor, no te enamores de algún cargo, de algún título, porque hasta en la cárcel te puedes enamorar de eso. Solo sé feliz por anunciar el evangelio. Yo le dije un día, hasta te tengo envidia, porque ahí solo es importante anunciar el evangelio, ninguna otra cosa es importante. Me dijo, sí, pastor, yo guardo eso en mi corazón. Así estuvo, incluso tuvo la oportunidad de, mintiendo, que le dieran menos sentencia. Pero me dijo, ¿sabe qué, pastor? Yo me siento difícil, mi abogado me recomienda dar un falso testimonio. No parece gran cosa, pero yo siento que sería como la ayuda humana en lugar de la de Dios. Si yo digo la verdad me van a dar hasta tantos años, pero si yo le hago caso a mi abogado puedo reducir hasta la mitad de la sentencia. Pero hacerle caso a mi abogado me hace sentir como que me apoyo en mí mismo y no en Dios. Yo quiero decir la verdad, ¿qué me recomienda? Yo le dije, no te puedo quitar la fe. Si Dios te dio la confianza en Él, entonces acéptalo de Dios. Y me dijo, pero si la sentencia es tantos años, entonces significa que Dios quiere tantos años tú anuncies ahí el evangelio. Y entonces él me dijo, está bien, pastor. Y dijo la verdad. Y aún diciendo la verdad le redujeron la sentencia. Y entonces Dios le ayudó. Ahora él dedica en predicar en las cárceles, en los anexos, en los centros de rehabilitación. Y esta vez vino al retiro. Estaba feliz, feliz, feliz. Él quería llorar, pero no lo hacía porque estaba en entrevista. Entonces yo lo aprecio, aunque en su momento chocamos mucho, yo lo aprecio mucho. Él abrió nuestra sede en Barrientos, ¿no? Nos hundimos mucho, pero él en ese tiempo me mandaba cartas, ahí las tengo. Su mamá siempre me traía sus cartas, yo le regresaba respuestas, le mandaba Biblias, libros. Y en sus cartas él tenía un común denominador, era muy feliz. Nunca había sido tan feliz en toda su vida. Había tenido, en momentos me escribía llorando y diciendo que sentía el peligro de la muerte, cosa que nunca había experimentado en la cárcel anterior. En la cárcel anterior se enalteció, pero en esta cárcel todo el tiempo su corazón estaba humillado y en peligro de muerte. Pero dice que Dios vio la salvación de Dios cada momento. Y entonces ese testimonio a mí también me ayudaba.
Él creía que él estaba recibiendo de mí, pero en realidad todos estábamos recibiendo de él. Espero que no escuche esta prédica porque si no se pierde su corazón, ¿no? Pero en realidad es un testimonio muy hermoso. Hermanos, dar por cierto ante todo, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, en medio de las situaciones que no podemos entender, no son para hundirnos en la miseria, en la desesperación, en la tristeza, son para anunciar el Evangelio. Amén. Dios está conmigo. Está permitiendo esto porque algo tiene preparado el Señor aquí. En medio de las tristezas más grandes, ¿no nos hemos encontrado los tesoros más preciosos e importantes? O también podríamos amargarnos, dependiendo de si reconocemos al Señor o no. Entonces el apóstol Pablo lo supo. Pensó que el pan estaba con Lidia, pero el pan ¿dónde estaba? En la cárcel. Ahí cantaba las alabanzas. Exponía, miren, tengo este tesoro. Cuando se abrieron las rejas, lo que no puedo yo entender, lo que es muy extraño de esta narración, los presos ¿qué tenían que hacer? ¿Pero qué hicieron? Se metieron en la celda de hasta el fondo, porque hay más libertad en la esperanza que había en Pablo que en salir a la calle y guiar sus vidas por su propia fuerza. Porque dijeron, ¿a qué salimos si seguimos presos del corazón? Vamos allá adentro y aunque sigamos presos en la cárcel, pero no seremos presos del corazón. Y le preguntaban, ¿qué es eso que estaban cantando ustedes? Y Pablo estaba ahí predicando en la celda de hasta el fondo. Si yo hubiera sido Pablo, ¡vámonos! Pero Pablo predicaba el Evangelio porque se dio cuenta, aquí está el pan. Y entonces el carcelero que los había azotado, que les había puesto el pie, que les había puesto el cepo en el pie, vino inclinándose ante ellos y les dijo, porque se quería matar, la razón porque la costumbre era que si se escapaban los presos, la sentencia del preso iba sobre el carcelero. Por eso mejor se iba a matar. Pero hey, aquí estamos, no te hagas daño, dijo Pablo, gritando desde la celda del fondo. Y entonces vino, lo sacó y les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serás salvo. Lo llevaron a la casa y entonces ahí les predicó a su familia, recibieron la salvación. Y he aquí la iglesia de Filipos, los filipenses. Los preciosos filipenses que durante el ministerio del apóstol Pablo sostuvieron, patrocinaron el Evangelio durante todo su caminar. La preciosa iglesia de los filipenses, de la que Pablo, cuando inicia la carta a los filipenses, les dice que cómo los lleva en el corazón y con lágrimas ora por ellos cuando se acuerda de ellos y que les dice vivir es Cristo y morir es ganancia, pero quedarme por causa de ustedes es más necesario. La iglesia de filipenses que habían revivido su cuidado del apóstol Pablo y el patrocinio para el Evangelio, que vivieron ante todo para el Evangelio. Salió de allí, de esa situación en la que cualquiera de nosotros hubiéramos tirado la toalla, nos hubiéramos hundido en condenación y en desánimo. Porque dio por cierto, ¿quién me envió? Entonces, ¿quién nos puso aquí en Guadalajara, hermanos? La organización de la iglesia, de la Misión Buenas Nuevas, el pastor Pablo Shin, con su punto de vista. No, Dios nos puso aquí para que anunciemos el Evangelio. Amén. Pero me pasó esto, para que anunciemos el Evangelio. Pero perdí esto, para que anunciemos el Evangelio. Amén. Esto para mí es una enseñanza preciosa. Y les compartí a mis compañeros, miren, ante todo, Dios te envió a tal ciudad, ay, como que el pastor se equivocó, como que aquí nadie escucha, como que aquí no hay pueblo del Señor, como que, ay, fue un error del dedo del que organizó los despachos de los misioneros. No, Dios me envió aquí para que anunciase el Evangelio, entonces Dios tiene preparado algo, aún en medio de la adversidad. Pero no tenemos esta certeza, por eso ahí vamos como nos lleva el viento, ¿no? Ahí vamos, lamentándonos, hundidos. Yo sé qué hago aquí de mi vida, no avanzo, estoy estancado. Estoy en la cárcel aquí. No, hermanos. Están aquí porque Dios los puso aquí, con su propósito, con su corazón. Amén. La vida de nosotros, yo les decía a mis compañeros, como cuando una vez me tocó ir a apoyar a un seminario bíblico a España. En España hay un pueblo muy bonito que se llama Toledo. Es un pueblo medieval. Un día fuimos de noche.
De noche parece como pueblo de cuento. Y en la noche hay muchos callejones. Y todos los callejones te dirigen a otros callejones que te dirigen a diferentes plazas, castillos, catedrales. Muy bonito. Para mí en la noche andar por aquellos callejones era muy divertido porque era ver qué me iba a encontrar, qué voy a descubrir. Entonces eso para mí era una aventura. Veníamos con otros compañeros evangelistas y cuando ellos iban con nosotros decían, no, por ahí no te metas, porque tenemos el estigma de México. Allá no te asaltan, nadie te roba, ¿no? Pero acá, ay Dios mío, entonces estaban, no, y si nos sale un fulano, y si nos sale un monstruo, un demonio. Y luego yo de broma le decía, ay, por aquí está bien feo, ¿no sienten la vibra? Y entonces una de las ministras que venía, ay, ya cállese pastor, no me haga eso, ¿no? Para mí era una aventura ver a dónde ese callejón me iba a llevar, porque a algún lugar me va a llevar. La vida de fe es igual, de diferentes callejones en los que Dios nos hace caminar, de seguro a algún lugar nos va a llevar, un lugar que Dios preparó para nosotros. Por eso, ante todas las cosas, demos por cierto que Dios nos salvó y nos amó y nos llamó para que anunciemos su precioso evangelio. Amén. Bueno, hasta aquí vamos a compartir.